comprarlo y se exportaba. Hay una actividad secundaria del virrey. Con la independencia, la plata peruana dejó de pasar por Buenos Aires y el país independizado, apenas 50 años antes que se fundara Ayacucho, apenas 50 años antes que se fundara Ayacucho, tuvo la necesidad, Buenos Aires tuvo la necesidad de buscar otros recursos. Y esta explicación económica es muy importante porque podríamos decir que la ocupación de la provincia de Buenos Aires es una consecuencia de esa necesidad de encontrar algo que abasteciera la economía, que permitiera que el país creciera y que reemplazara la plata peruana que rápidamente dejó de pasar. La actividad fue la ganadería fue casi desde un primer momento el horizonte que se vio desde casi todos los gobiernos nacionales y de los gobiernos provinciales como la posibilidad de sostén de la economía con la herencia y la ola. Ahora, ¿cuál era el problema? La provincia de Buenos Aires era teóricamente soberana sobre mucho territorio, pero en la práctica, en la realidad, el gobierno, los gobernadores, hay algunos, Pedro Victoria, ¿y qué más de otras carreras? Primaria, geografía, literatura, educación física, geografía, Bueno, primaria, tenemos una bueno, para todos hay un poco. técnico. Está bien, para todos hay un poco. Si nosotros pintamos esos primeros años, digamos de 1820 a 1850, esta búsqueda de una actividad económica la van a encontrar los que estudian literatura en el Matadero, hicieron algo de literatura argentina, Esteban Echeverría, cosas por el estilo. Van a tener bien preciso a dónde esa actividad era. Fue la actividad que vieron. Ahora, el problema era que para generar esa actividad, durante un tiempo se sostuvo con las cacerías, pero esos vacunos silvestres que andaban por la pampa libremente se empezaron a terminar, se empezaron a ir muy lejos y dejaron de ser. Entonces la única posibilidad era la generación de una economía ganadera a partir de la producción. Para generar una producción ganadera había que ocupar el territorio y ser efectivamente dominante del territorio, que hasta ese momento no estaba bajo. Ahí se inicia una historia, que es la historia de la ocupación de la provincia de Buenos Aires. Y los de historia, de la historia, se van a topar mucho tiempo con un concepto que es básico para explicar cómo se pobló la provincia de Buenos Aires, que es de la expansión de la frontera ganadera. A diferencia de otros países, Estados Unidos, por ejemplo, en donde la frontera, el corrimiento desde este a oeste, se dio producto de la presión demográfica, es decir, llegaban más y más gente y la costa este estaba muy poblada y hubo que ir conquistando el lejano oeste con la presión demográfica. La Argentina no fue la presión demográfica, sino la frontera ganadera, la necesidad de ocupar territorio para generar y sostener una actividad, una economía ganadera que se veía como la actividad más lucrativa y la única casi imposible en aquel momento para sostener toda una infraestructura del país. En ese proceso de ocupación de la frontera ganadera, la gente empezó a ocupar lentamente todo el país y llegó hasta acá, hasta Ayacucho, ya en 1820, 22, 23, 25 se empiezan a conceder las primeras tierras, hay distintos sistemas para conceder la tierra, en general acá es el sistema de ocupación, creación de provincias para que la gente ocupe, pero fue muy difícil que la gente se animara a venir a este lugar y lo lograra efectivamente. No fue, por eso digo, la fundación en sí fue un acto burocrático, pero el poblamiento tiene muchas características de porque era difícil. A ver, cuando se dividió el partido hace mucho por primera vez y se distribuyeron las tierras, ya no recuerdo,
pero deben ser 17 o 18 propiedades todo el país. Es decir, un promedio de 40 a 50.000 hectáreas cada uno. Gente que por algún motivo llegaba a tener acceso a ese flujo, en general comerciantes, cercanos al político, militares, gente más o menos acomodada que entendía o tenía una visión, le daban ese flujo. Pero muchos ni siquiera nunca vinieron a cobrar. Es decir, le regalaban, literalmente, le regalaban 50.000 hectáreas y hubo muchos que ni siquiera vinieron. Se le perdieron porque era una actividad con los ojos de hoy buenísima, pero desde entonces no era tan sencillo. Muchos caen, rauchos, cárcel, nunca lo ocuparon. Costó mucho poner en marcha el proceso. Sin embargo, una discusión hizo que ese proyecto se pusiera en marcha. Y una prueba de esto, una prueba, yo creo que acabada, el éxito de esto no solo se puede dar por uno ve que se ocupó territorialmente, el dueño de los campos se dividieron, unidades productivas, las instancias, etcétera, se pusieran en marcha. Hay una cosa que es muy simbólica de cómo funcionó todo esto. Funcionó este proceso que fue muy silencioso, que casi no hay, si uno busca alguna persona destacada no lo hay, porque no hay autoridades, no hay. Pero cuando O'Higgins hace un censo, el partido hace más de 6.000 habitantes. Todavía no existía la ciudad, la Ayacucho tenía 6.000 de personas viviendo acá. Evidentemente se había generado lentamente un proceso de poblamiento con un patrón absolutamente vivía la estancia grande, a veces tenía 20, 30, 40 casi que era un pueblo de oro. Una estancia importante, tenía un montón de familias viviendo ahí y toda esa gente sumaba, antes que se fundara la ciudad, más de 6.000 personas. Por eso digo que la fundación de la ciudad esconde, esta fundación burocrática, esconde todo un pasado repleto de historias étnicas. Y vivir en Ayacucho en 1840 estaba lejos de ser era difícil vivir, era una zona de frontera, por lo tanto, esa zona, cambios, en algunos casos de relaciones fructíferas, pero en otros casos de relaciones muy conflictivas con los pueblos que tenían tierras propias, a pesar de que esta era una tierra especialmente demasiado poblada. Pero está lleno de tierra. Entonces yo digo que mucho más que el problema de los hijos. Se suele estigmatizar el tema de la violencia y la lucha. Mucho más que el conflicto con los hijos. Uno se venía acá y estaba en invierno a 30 días en hospital. De dolor, de desarrollo, y cuando se fundó Ayacucho tuvieron 10 años había 40 médicos desde Quilmes hasta Bahía Blanca. Las condiciones de vida eran realmente mucha lejanía de conexión absoluta. O sea, se podía prever poco y nada y las condiciones de vida eran